Un submarino desaparece en el Atlántico. Misiles cruzan los cielos de Europa. Y en solo 24 horas, Rusia invade los países bálticos, mientras la OTAN responde con fuerza total. Esta no es una película. Es lo que pasaría si mañana estallara la guerra entre Rusia y la OTAN. ¿Estás preparado para saber cómo comienza la Tercera Guerra Mundial? Rusia y la OTAN parecen estar a un solo accidente de una guerra total. Pero si eso ocurriera, ¿cómo se vería y quién saldría victorioso? En el primer día de hostilidades, los planes de guerra de la OTAN se activan de inmediato. Ya se habían preparado para cualquier contingencia, incluyendo un estallido de hostilidades por la guerra en Ucrania, y la respuesta es automática, como un reflejo. Los países de toda Europa movilizan de inmediato sus fuerzas armadas y llaman a sus reservistas, mientras que Estados Unidos hace lo mismo con sus reservas y la Guardia Nacional. Una fuerza naval compuesta por buques estadounidenses y europeos se dirige de inmediato al mar Báltico. Submarinos de ataque y embarcaciones antisubmarinas se posicionan a lo largo del corredor Groenlandia-Islandia-Reino Unido. Su misión es impedir cualquier intento de la Marina rusa por irrumpir en el Atlántico, donde podrían amenazar los transportes estadounidenses que llevan la mayor parte del poder militar norteamericano a Europa. La mayor preocupación son los submarinos rusos, que deben ser contenidos a toda costa. Se inicia una cacería frenética en el Atlántico y el Pacífico Norte para localizar cualquier submarino ruso no contabilizado. En Kaliningrado, tanto Rusia como la OTAN intercambian una furiosa andanada de misiles de crucero y misiles balísticos lanzados desde tierra. La OTAN tiene la ventaja en potencia de fuego. Rusia ha agotado severamente sus reservas debido a la guerra en Ucrania y ha tenido que recurrir a reservas especiales pensadas precisamente para este escenario. Rusia ha desvestido a un santo para vestir a otro, y ahora carece de suficientes misiles de ataque de largo alcance que serían clave para frenar las operaciones aéreas de la OTAN, destruyendo pistas de aterrizaje e infraestructura crítica en Polonia, el este de Alemania y la República Checa. Sin embargo, estos objetivos están bien defendidos por modernos sistemas de defensa aérea y, sin la capacidad de saturar las defensas de la OTAN, los ataques rusos solo causan daños moderados, ralentizando pero no deteniendo las operaciones aéreas. Los ataques más efectivos son contra miembros de la OTAN en el Báltico, destruyendo puertos e infraestructura costera. Rusia intenta impedir el desembarco de fuerzas de la OTAN en el Báltico y prevenir una amenaza directa. Una masiva ofensiva aérea escoltada por MiGs devasta fortificaciones a lo largo de la frontera terrestre de Rusia con los estados bálticos. Ataques subsecuentes golpean las redes de comando y control militares de cada país. La OTAN siempre tuvo dificultades para defender los estados bálticos en caso de guerra con Rusia. Y debido a que el ataque sorpresa dejó poco tiempo para desplegar aviones defensores, el ataque ruso tiene éxito. Las tropas rusas, estacionadas en la frontera, cruzan de inmediato hacia Lituania, Estonia y Letonia en 3 ofensivas separadas hacia las capitales de cada país. Solo tienen unos pocos días para asegurar los bálticos antes de que la potencia de fuego de la OTAN los obligue a retroceder. En el norte reina una paz tensa pero silenciosa, ya que el nuevo miembro de la OTAN, Finlandia, está listo para entrar en combate. Putin, consciente de que abrir otro frente sería un suicidio para su ya sobreextendido ejército, ordena atrincherarse cerca de la frontera finlandesa. Sabe que no puede ganar una guerra si abre una nueva línea de combate. Deja una fuerza defensiva simbólica y concentra los esfuerzos en el sur. Por ahora, ninguna parte se atreve a cruzar la frontera, por lo que una especie de tregua tácita se mantiene. Suecia, aspirante a unirse a la OTAN,
Tiene el lujo del tiempo y la distancia, sabe perfectamente hacia dónde soplan los vientos de esta guerra y apoya a la OTAN. Su armada comienza la caza de submarinos rusos, sabiendo que la aviación rusa está centrada en el asalto a los estados bálticos y no representa una amenaza inmediata para sus fuerzas. La OTAN tiene todas las ventajas frente a Rusia, pero muchos de sus miembros europeos presentan problemas de preparación. Una campaña aérea contra las redes de defensa antiaérea rusas, instalaciones de radar, nodos de mando y control y otras infraestructuras vitales de seguridad ha sido lenta en manifestarse. Pero una vez que comienza, Rusia se ve obligada a adoptar una postura defensiva de inmediato. Aviones de combate Wild Whistle, especialmente modificados y equipados con armas diseñadas para este propósito, se lanzan hacia el corazón de las defensas aéreas rusas. Estos pilotos valientes están entrenados para destruir radares enemigos y baterías antiaéreas. Estas amenazas deben ser neutralizadas antes de que el grueso del poder aéreo de la OTAN pueda actuar con libertad. Sin embargo, Rusia posee una red de defensa aérea extremadamente densa, lo que ralentiza el avance. Esto significa que en los estados bálticos, Rusia sigue teniendo la ventaja, ya que sus tropas avanzan cada vez más cerca de las capitales bálticas. A pesar de esto, ataques osados desde múltiples portaaviones de la OTAN en el Báltico y la activación de la Fuerza de Respuesta Rápida de la Alianza han ralentizado el avance ruso hasta casi detenerlo. Las fuerzas de la OTAN solo cuentan con miles de efectivos frente a las decenas de miles de tropas rusas. Sin embargo, muchas de estas tropas rusas son reclutas o soldados en rotación desde Ucrania. A pesar de ser veteranos de combate, sufren de agotamiento bélico, mala formación y doctrina militar deficiente. Esto se convierte en un multiplicador de fuerza para los defensores de la OTAN, mejor entrenados y equipados, con vehículos de combate más capaces que los de sus contrapartes rusas. Aún así, el empuje ruso en el Báltico ha sido ralentizado, no detenido, y ningún miembro de la OTAN tiene muchas esperanzas de poder defender realmente esa región. Se necesitarán semanas para reunir y transportar una cantidad significativa de poder de fuego a los puertos aún bajo ataque ruso. Ataques de penetración profunda por parte de bombarderos estadounidenses B-2, volando sobre el Polo Norte, infligen daños catastróficos en la infraestructura petrolera rusa en el Lejano Oriente y los Urales. Misiles de crucero lanzados desde submarinos se suman a la destrucción de refinerías, centros de procesamiento y redes de distribución clave. Esto provoca un escalofrío en la espalda del liderazgo ruso. Estos ataques podrían haber sido fácilmente ataques nucleares. A pesar de sus densas redes de defensa aérea, solo un bombardero B-2 ha sido destruido hasta ahora en la campaña. En el Pacífico, la flota rusa está encerrada en la península de Kamchatka bajo la amenaza de destrucción por parte de un grupo de ataque de portaaviones estadounidense. Gracias a las baterías costeras de misiles antibuque Granit, la flota se mantiene fuera del alcance de los buques estadounidenses. El misil Granit, aunque antiguo, posee una ojiva de 1 tonelada y sigue siendo una amenaza mortal incluso para los grandes buques de guerra estadounidenses, como los superportaaviones. Pero Rusia no está preparada para un ataque aéreo con el nuevo misil antibuque estadounidense LRASM. Este misil cuenta con una ojiva de 1000 libras en un cuerpo aerodinámico hecho con materiales furtivos. Son lanzados desde B-52 que despegan desde bases aéreas en Japón a más de 370 kilómetros de distancia, utilizando GPS y enlaces de datos para guiarse a sus objetivos. Sin embargo, al aproximarse, los misiles se vuelven silenciosos
y dependen de su inteligencia artificial para trazar su ruta de ataque, descendiendo a tan solo unos metros sobre las olas. Los radares de defensa aérea rusos los detectan a pocas decenas de kilómetros, pero tienen menos de 40 segundos para reaccionar. Los buques rusos disparan salvas de interceptores, mientras los cerebros electrónicos de los LRASM escanean los buques rusos y usan reconocimiento de imágenes para identificar cada nave individual. Comunicándose entre sí, los misiles se asignan objetivos mientras se abalanzan a más de 960 kilómetros por hora. Una parte de los misiles es interceptada, pero muchos logran impactar. Las ojivas están programadas con fusibles retardados, lo que les permite penetrar el casco antes de detonar y causar un daño interno masivo. Mueren cientos de marineros. 6 de los 11 principales buques de superficie de la flota del Pacífico son destruidos. Otros 2 resultan gravemente dañados. El crucero clase Slava Baryak, buque insignia de la flota del Pacífico, es atacado con especial saña y se hunde en minutos. Las fuerzas especiales de la OTAN lanzan una campaña de sabotaje dentro del territorio ruso. Derriban puentes ferroviarios, destruyen vías y prenden fuego a objetivos industriales y comerciales clave. Inspirándose en las tácticas ucranianas, las fuerzas especiales aliadas desarrollan una guerra de guerrillas dentro de Rusia, atacando con rapidez y luego desapareciendo entre la población civil. Por su parte, Rusia también lanza su propia campaña de sabotaje, pero está muy limitada en alcance debido a sus esfuerzos en Ucrania. El plan de desplegar grandes cantidades de agentes Spetsnaz en Europa solo consigue un puñado de operaciones exitosas, con un impacto mínimo en la capacidad de la OTAN para coordinar o mover fuerzas. Las defensas aéreas rusas han sido fuertemente degradadas a lo largo de su flanco occidental. Con supremacía aérea sin oposición, las fuerzas rusas en Kaliningrado son derrotadas y destruidas gracias a la ofensiva liderada por Alemania, que rompe las líneas defensivas rusas. Usando armas como municiones de racimo inteligentes, capaces de seleccionar sus propios objetivos y atacarlos desde arriba, los aviones de la OTAN infligen un nivel de destrucción que no se veía desde la Operación Tormenta del Desierto. Las pérdidas aéreas de la OTAN son considerables, pero reducidas en gran medida gracias al uso generalizado de aviones furtivos como el F-35, que lideran la campaña aérea. Con su capacidad para conectarse con otras aeronaves aliadas, los F-35 penetran más profundamente en las redes de defensa aérea rusas y luego guían a los aviones no furtivos para lanzar sus armas con precisión. La Fuerza Aérea Rusa es eliminada del cielo. El único desafío real para la OTAN son los sistemas de defensa aérea terrestres de Rusia, que deben ser destruidos uno por uno. Pero debido a su gran número, esta tarea avanza lentamente, lo que a su vez ralentiza la campaña terrestre. En ambos frentes, la OTAN demuestra ser superior en doctrina, tácticas y equipamiento. La única esperanza de Rusia es mantener a la OTAN contenida en Bielorrusia y el sur del Báltico. Las fuerzas rusas están cada vez más dispersas entre Ucrania y los estados bálticos. Las pérdidas frente a la OTAN son significativamente mayores que las sufridas contra las fuerzas ucranianas. Rusia apresura masas de reclutas para ocupar posiciones defensivas apoyadas por grandes cantidades de artillería, una táctica que le resultó útil en Ucrania. Pero esta vez enfrenta a las fuerzas aéreas más avanzadas del planeta. Los aviones Wild Whistle estadounidenses localizan y destruyen sistemáticamente las defensas aéreas rusas, permitiendo que los aviones de ataque aliados bombardeen las posiciones de artillería rusas, mientras los F-15 y los Eurofighter Typhoon proporcionan cobertura aérea. Mientras tanto,
Las tropas rusas son aniquiladas por artillería de precisión y municiones especiales lanzadas desde bombarderos de la OTAN, diseñadas específicamente para eliminar infantería en trincheras. Cada ataque es preciso a nivel de metros. Ni siquiera en sus refugios subterráneos están a salvo. Minutos después de cada bombardeo, se escucha el rugido de los tanques británicos Challenger y los Leopard europeos, descendiendo sobre los defensores como un puño de acero. Cualquier tanque ruso que intente enfrentarse es atacado por helicópteros de combate o aviones como el letal A-10. Los pocos que sobreviven son fácilmente destruidos por los tanques europeos, superiores en alcance, precisión y sensores. Esto es guerra combinada, el tipo de guerra que Rusia intentó y falló replicar en Ucrania. La mayor limitación de la OTAN es el número de tropas. Aunque Rusia es derrotada constantemente en combate, llegó mejor preparada para la guerra con más fuerzas terrestres listas para el combate. La OTAN necesitó tiempo para movilizarse. Países como Alemania debieron solucionar problemas logísticos y Estados Unidos tuvo que transportar su poder militar a Europa. Al final del segundo mes de combate, Rusia enfrenta ahora la llegada del ejército y los marines de Estados Unidos que reemplazan a las fuerzas europeas agotadas. A diferencia de Rusia, la OTAN puede rotar sus tropas. Cada 2 semanas, Rusia debe enviar soldados agotados al frente, mientras la OTAN despliega tropas frescas. Bajo la presión de una guerra de armas combinadas moderna, la moral rusa se desmorona rápidamente. Como en la tormenta del desierto, las tropas rusas son atacadas simultáneamente desde todos los frentes. Las operaciones de guerra electrónica de la OTAN interrumpen sus comunicaciones, mientras ataques en la retaguardia destruyen búnkeres de mando y vehículos que transmiten órdenes al frente. Mientras tanto, la supremacía aérea y la artillería de precisión hacen imposible operar vehículos blindados en el frente. La infantería aliada, junto con blindados y helicópteros de ataque, hostiga constantemente las defensas rusas, explotando cualquier debilidad en cuanto la detectan. En comparación, con sus redes de mando destruidas, las fuerzas rusas carecen de iniciativa individual para tomar decisiones por sí solas. No que eso sirviera de mucho. La superioridad aérea de la OTAN vuelve suicida cualquier intento de concentración de fuerzas. La única esperanza de Rusia es librar una secuencia interminable de batallas defensivas, esperando que el público occidental se canse de la guerra y presione por una paz negociada. Esa es su ventaja. Putin ha pasado 2 décadas preparando ideológicamente a su pueblo para una guerra contra Occidente. Y más allá del discurso, el pueblo ruso parece en su esencia extremadamente autosacrificado, mucho más dispuesto a soportar las increíbles pérdidas humanas que sus contrapartes occidentales. Rusia perderá esta guerra. Incluso la habría perdido aunque nunca hubiera invadido Ucrania. Pero después del fracaso en ese país y la destrucción de sus mejores fuerzas, ahora no tiene ninguna posibilidad contra la fuerza total de la OTAN. Aún así, si las poblaciones occidentales retiran su apoyo y se muestran reacias ante la creciente cifra de bajas, Rusia podría negociar una paz favorable. Las fuerzas armadas de la OTAN son las mejores del mundo, pero sus poblaciones quizás no estén listas para los costos de una guerra real.